Aleluya, buenas tardes, bendiciones, que el Señor os bendiga. A todos mis hermanos en la fe, a mi familia en la sangre, que para esto estoy haciendo todos estos vídeos para que ellos puedan ir comprendiendo las palabras del Señor por medio de las Escrituras y por medio del poder del Espíritu Santo, porque es quien convence. Y quiero hacer una reflexión sobre Mateo 21, del versículo 28 al 30, o al 31. Y vamos a ver aquí algunos detalles importantes sobre algunos sacerdotes y algunos líderes. Y sacerdotes que eran los principales sacerdotes. Y también los líderes de aquella época, que eran gente muy importante. Y estos líderes y estos sacerdotes principales a veces mantenían conversaciones con nuestro Señor Jesucristo, haciéndoles preguntas como ¿qué autoridad hace estas cosas? ¿Con qué autoridad hace lo otro? Y entonces, bueno, Jesús tienes que coger y poner en el sitio y lugar donde verdaderamente ellos tenían su corazón. Porque lo que sí está claro, y tenemos que tener claro, es que con Dios no podemos estar viviendo como si no estuviera, porque Él está constantemente, porque Él está siempre, en todo lugar. Él tiene sus atributos, y esos atributos son aquellos que omnisciente, potente, para poder estar en este lugar ahora mismo. Entonces, a veces creemos que podemos actuar de cualquier forma, de cualquier manera, respecto a lo que es la relación ante nuestro Señor Jesucristo y la palabra. Y creo que es un error, porque deberíamos de vivir la vida con la conciencia, siendo consciente. Y yo se lo pido en las oraciones al Señor para mi vida, de que Él me haga consciente de que en todo momento Él está conmigo, y Él está viéndome todas mis conductas, todos mis pensamientos, todo lo que hablo, todo lo que miro. Por eso tenemos que ser conscientes para tener ese temor de respeto a nuestro Señor Jesucristo y siempre obedecer, para darle a Él la gloria y la honra que nuestro Señor Jesucristo se merece. Amén. Pues como acabo de decir, vamos a mirar, ¿vale? San Mateo 21, y aunque nos vamos a centrar en el versículo 28 hasta el 31-32, yo quiero ver primero algo que ocurre con nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 21, 23, versículo 23, voy a darle lectura para poder ir entrando en la reflexión, para poder sacar nuestra enseñanza y aplicarla a nuestras vidas, y ponerla en la práctica. Porque de eso se trata. Es sacar de la palabra del Señor, de las Escrituras, la enseñanza que Dios nos da, para luego ponerlo en la práctica y de esa manera cumplir con lo que Dios nos dice. Amén. Y dice así estos versículos, hermano. Capítulo 21 de Mateo, del 23 al 25, y le doy lectura. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, y le dijeron: ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? El 24. Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré otra pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Versículo 25. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá
¿por qué pues no le creímos? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Amén. Vemos que la conversación entre los sacerdotes principales del pueblo y los líderes, y que eran gente importante, hablan con Jesús. Y entonces quieren saber con qué autoridad nuestro Señor Jesucristo hablaba y decía todo lo que Él llevaba a cabo. Entonces Jesús tuvo que decirle que Él le haría otra pregunta a ellos. Y claro, ellos empiezan a pensar, a hablar entre ellos. Y podemos ver que estas personas que tenían la autoridad del pueblo judío, que eran los principales sacerdotes y líderes de la época, estos mandaban en todas las cosas religiosas de la época del siglo I. Pero como bien nos dice el versículo 24, en el versículo 24 que hemos leído, ante la pregunta de Jesús, sabiendo ellos la respuesta adecuada, ¿qué hacen? ¿Qué hacen estos sacerdotes que eran los principales y estos líderes? ¿Qué hacen? Ellos sabían lo que tenían que decirle, ¿vale? Conforme a la verdad. Pero ellos prefieren optar por mentir y no decir la verdad. De esa pregunta de Jesús, y la pregunta era, ¿y por qué no dijeron la verdad? Ellos, ¿por qué no dijeron la verdad? Porque yo pregunto, ¿por qué no dijeron la verdad? Si lo sabían, y eran hombres que eran los que estaban, digamos, religiosamente en la sinagoga, para los cultos, para la palabra. Ellos eran los que se encargaban de todas estas cosas, los sacerdotes, y sin embargo, estos hombres lo que hacen es mentir. O sea, empiezan a partir el cumplimiento de la ley. Porque ellos lo que conocían era la Torá, los mandamientos, como siempre digo en otros vídeos, porque claro, ellos no conocían el Nuevo Testamento. Ellos conocían el Viejo Testamento y todo lo que es la ley de Moisés. Entonces, su pensamiento, su forma de pensar era el cumplir los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Pero claro, uno de los mandamientos es: no mentirás, no dirás falso testimonio. Pero es que estos estaban partiendo los mandamientos, o sea, que no cumplían con los mandamientos, que ellos estaban viviendo a una manera personal, como ellos querían interpretar y ver las Escrituras. Porque ahí es donde está el problema hoy en día, que hoy en día queremos ver la palabra, la Biblia, la revelación de la palabra del Señor personalmente, a nuestra forma y a nuestra manera, y eso nos lleva al final ¿a qué? A tener una conducta inadecuada en todos los aspectos. Porque el hombre no tiene capacidad espiritual, porque es un hombre natural. Entonces, no puede interpretar las Escrituras de una manera personalizada, bajo sus pensamientos, bajo su intelecto, bajo su forma, bajo su manera. No, la Biblia la tenemos que interpretar en las mismas Escrituras, en los mismos textos, capítulos y versículos. Y es ahí, y a través del Espíritu Santo, que nos da el entendimiento y la luz suficiente para poder comprenderla y para poder vivirla
conforme ella misma es. Pero aquí vemos que le mienten. Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago esto. Y entonces, claro, ellos dicen, en el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos, hablando entre ellos, dicen, bueno, si decimos que es del cielo, entonces, ¿por qué no creímos lo que Juan estaba profetizando? Lo que Juan estaba hablando. Porque vemos claramente que estos hombres no se habían arrepentido. No se habían arrepentido. Estaban viviendo a su manera y a su forma. Y claro, optan ¿por qué? Porque cuando vivimos a nuestra forma y a nuestra manera, pues todas esas conductas inadecuadas que no son de la voluntad del Señor, están en nosotros. Y entonces empezamos a mentir, empezamos a partir los mandamientos del Señor, empezamos con las conductas inadecuadas que empiezan a ofender a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque claro, si no nos agarramos a la palabra escrita, a la Biblia, entonces lo que habrá en nosotros será otras cosas, pero no lo que la palabra de Dios dice. Y el ser humano primero necesita, para poder arrepentirse de todos sus pecados, primero necesita, como dice Efesios 2, de que Dios venga a nosotros, para que verdaderamente surja, para que verdaderamente a través de la palabra escrita y del Espíritu Santo surja ese arrepentimiento genuino y podamos tener esa fe viva para poder tener un encuentro personal con el Señor. Porque no nos vale vivir religiosamente, porque no se trata simplemente de una confesión de labio. Dice, si confesara con tu boca y creyera con tu corazón, entonces no es simplemente una confesión. Yo puedo hacer una confesión, pero no creer con mi corazón. Entonces, lo que mi boca diga tiene que ir acompañado de creerlo en el corazón. Si no, esa confesión no vale para nada. Se queda en el aire. Por eso necesitamos que Dios venga a nuestra vida para que verdaderamente, a través de la predicación del Evangelio, de las Escrituras y del poder del Espíritu Santo, seamos regenerados. Y esa parte que está muerta espiritualmente dentro de nosotros empiece a vivir. Y una vez que eso sucede es cuando entonces tenemos una fe viva, verdadera, porque ya Dios ha venido a nuestra vida, porque ya Dios, por medio de su palabra escrita y el poder del Espíritu Santo, nos ha dado vida. Y ahora ya el corazón de carne, dice la Biblia, que es quitado y es puesto, el corazón de piedra es quitado y es puesto un corazón de carne. Entonces podemos empezar a sentir las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro velo que tenemos en los ojos espiritual es quitado y podemos empezar a ver la palabra de nuestro Señor Jesucristo y hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Porque es imposible que el hombre caído, que el hombre que está muerto en sus delitos y pecados, el hombre que tiene un corazón reprobado, que no quiere las cosas de Dios porque la carne no anhela las cosas de Dios, es imposible. Entonces necesitamos que Dios venga, al igual que vemos aquí que tiene que nuestro Señor Jesucristo de alguna manera decirle
a estos sacerdotes que no estaban viviendo conforme a la voluntad del Señor. Porque entrarían antes en el reino de los cielos las prostitutas y los recaudadores de impuestos de la época que esos sacerdotes y esos líderes. Y lo vamos a ver por la palabra. Dice en el San Mateo 21, versículo 28. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Aleluya. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Los publicanos y las rameras irán antes irán al reino de Dios que estos sacerdotes y estos levitas. Porque el pensamiento, la forma de ver, la forma de vivir, la forma de expresar, la forma de sentir, era totalmente no conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no lo creísteis. Pero los publicanos y las rameras les creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creer. O sea, ellos no se arrepentían ni creyeron lo que Juan el Bautista vino diciendo. Pero sin embargo, las prostitutas, sin embargo, los recaudadores de impuestos, sí se arrepentían de todo este tema. O sea, es increíble que los sacerdotes, los principales, no se arrepintieran de sus pecados y las prostitutas de la época y los recaudadores de impuestos sí lo hicieran. Es todo al revés. O sea, el que más testimonio tiene que dar, no lo daba. Porque aquí no se trata de elegir a las personas. Aquí se trata de un arrepentimiento genuino que debe de haber en el ser humano para poder entrar en el reino de los cielos. Y vamos a ver algunos casos que tengo aquí anotados. En Lucas 19, 9, 10, pues podemos ver, vamos a buscarlo. Lucas 19, para que veamos por la palabra, para que veamos con la Biblia, qué es lo que la Biblia nos dice. Aquí está, 19, 9 al 10. Dice así: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también, el hijo de Abraham, porque el hijo de Abraham vino a buscar a salvar lo que se había perdido. O sea, reconocimiento, reconocer a nuestro Señor. Y aquí está hablando de Zaqueo. 19.1. Estamos hablando de Zaqueo. ¿Qué es lo que se dio en aquella casa? Zaqueo era un recaudador de impuestos. Amén.
Pero este hombre estuvo durante mucho tiempo recaudando los impuestos y robando al pueblo. Pero llegó un día en el que él sintió la necesidad de arrepentirse de sus pecados. Porque por medio de nuestro Señor Jesucristo, que vino a él, porque fue Jesús quien lo llamó a él. Zaqueo no fue quien llamó a Jesús. Vamos a leer. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba y le vio, le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Vemos que ¿quién lo llama? Jesús llama a Zaqueo. Porque ya Jesús sabía la disposición que había en el corazón de querer saber quién era Jesús. Y entonces Jesús lo llama y se va a su casa con él. ¿Y qué sucedió? Pues que allí se arrepintió Zaqueo. Y entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Al ver esto, todos los murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Amén. Entonces, vemos de que este hombre era una persona que sí, que había estado haciendo durante mucho tiempo el mal, pero que se arrepiente de sus pecados, y entonces nuestro Señor Jesucristo perdona sus pecados y Zaqueo puede experimentar esa gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo, porque había creído de todo corazón. Sin embargo, los sacerdotes no